Antes del diluvio universal, antes de reyes e imperios, hubo un hombre que caminó con Dios. Se llamaba Enoc, y lo que presenció, lo que registró, sacudiría los cimientos del cielo y la tierra por igual. Si estás aquí, es porque estás listo para descubrir secretos que estuvieron ocultos a la humanidad durante milenios. Así que, antes de comenzar, asegúrate de suscribirte a este canal y activar las notificaciones. Lo que estás a punto de escuchar no es solo texto antiguo, es profecía, advertencia y revelación. Y no te pierdas lo que viene a continuación. Esta historia no es ficción, es una verdad enterrada en el tiempo. Una historia prohibida, olvidada y ahora recordada. Caminemos juntos hacia el fuego. En el silencio de un mundo aún no consumido por el pecado, Enoc fue elegido. No por poder, no por fama, sino por su capacidad de escuchar. No era un guerrero, no era un rey. Era un hombre de pureza en un mundo que empezaba a pudrirse por dentro. Y por eso, el cielo abrió sus puertas, los ángeles descendieron, las voces resonaron, y Dios mismo susurró verdades que rasgarían el velo entre lo divino y lo condenado. Esto no era una visión, era una misión, y Enoc la llevó solo, con manos temblorosas y un corazón a punto de ser quebrantado. Fue llevado más allá del velo, más allá de las estrellas, a la arquitectura secreta de la creación misma. Y lo que vio no fue el paraíso, fue horror envuelto en gloria, fue luz que ardía con juicio. Caminó entre cámaras no destinadas a ojos humanos, escuchó nombres que resonaron como truenos a través de la eternidad, y con cada paso, el peso del conocimiento se hacía más pesado en su alma. No era un espectador, era un testigo, y ahora, tú también lo eres. Había ángeles, seres de poder inconmensurable, que abandonaron sus posiciones, no por piedad, no con un propósito, sino por deseo. Observaron a la humanidad y la codiciaron. Descendieron, hicieron pactos, tomaron mujeres, y lo que crearon fue antinatural. Gigantes, bestias, criaturas demasiado grandes, demasiado voraces para que la tierra pudiera sostenerlas. Estos eran los Nefilim, nacidos de la rebelión del cielo y la inocencia de la humanidad. Lo devoraron todo. Cultivos, bestias, sangre. Se dieron un festín de hombres, pero no fueron solo sus cuerpos los que corrompieron el mundo. Estos ángeles trajeron conocimiento prohibido, secretos destinados a lo divino, artes de guerra, herramientas de vanidad, poderes de las estrellas y los elementos. Enseñaron a los hombres a matar con mayor eficacia, a seducir, a envenenar, hechizar, manipular. Y con cada secreto revelado, el mundo se oscurecía, el aire se espesaba con el pecado, la tierra sangraba con llantos, y el cielo ya no podía permanecer en silencio. Enoc no solo presenció esta decadencia, la sintió. Los gritos de los inocentes atormentaban sus visiones. La tierra misma parecía clamar, como si ya no pudiera soportar el peso del mal. Así que Dios actuó. Llamó a sus arcángeles, Miguel, Gabriel, Rafael y Uriel, y ordenó justicia. No más súplicas, no más misericordia. El juicio caería como fuego. Y Enoc, él fue elegido para cumplir el decreto, para enfrentar a estos seres caídos y pronunciar la última palabra que escucharían del cielo. Él se paró ante ellos, estas criaturas antaño gloriosas, ahora manchadas por el orgullo y la lujuria, su belleza deformada, sus alas pesadas por la vergüenza, y suplicaron perdón, suplicaron una segunda oportunidad, pero la respuesta ya estaba grabada en las estrellas. No, el juicio había sido emitido. Los Nefilim caerían, los ángeles serían atados, y el mundo sería purificado en un torrente de ira divina. Enoc, temblando, lo escribió todo, para ti, por ahora. Y aún así, Dios mostró misericordia, no a los caídos, sino a los fieles. Advirtió a Noé, ordenó la construcción del arca, preservó la semilla de la justicia, porque no se trataba solo de destrucción, se trataba de reiniciar la historia, un reinicio que resonará a través de generaciones hasta hoy, hasta ti, hasta este preciso momento en el que eliges,
¿Miras hacia otro lado? ¿O finalmente ves? Creyeron poder reescribir el orden divino. Los ángeles, antaño radiantes de santo propósito, volvieron su mirada hacia la carne, hacia la lujuria, hacia la rebelión. Semjasa, su líder, dudó. Temía el peso del pecado, la ira del Todopoderoso. Pero el miedo no fue suficiente. Hicieron un pacto, un juramento maldito sobre el monte Hermón. 200 de ellos, unidos en desafío, juraron no dar marcha atrás, sin importar las consecuencias. Y con eso, comenzó la caída, no desde el cielo, sino desde su propia esencia. En el momento en que tocaron la tierra, algo sagrado murió. Eligieron esposas entre las hijas de los hombres, no por amor, sino por hambre. Les enseñaron encantamientos, seducciones y artes prohibidas. Y de estas uniones surgieron gigantes, titánicos en tamaño y apetito. Los Nefilim no eran simples vástagos, eran abominaciones. Su presencia profanaba la tierra. Sus sombras se extendían y devoraban la luz. Estos gigantes se volvieron contra los hombres, contra las bestias, entre sí. La sangre empapó la tierra. El silencio cayó en los cielos. Y Enoc siguió escribiendo. Pero lo que realmente rompió el equilibrio no fue la carne, sino el conocimiento. El metal dejó de ser inocente. Se convirtió en espada, la piedra en altar, las estrellas en mapas de hechicería. Los vigilantes enseñaron a la humanidad a manipular la naturaleza, a torcer el destino, a distorsionar la verdad. Lo que una vez fue divino se volvió profano. Vanidad, guerra, engaño. La esencia misma de la creación estaba bajo asedio, y quienes debían protegerla se habían convertido en sus destructores. Enoc observó cómo la pureza se ahogaba en el progreso, y aún así, escribió. Entonces llegó el grito, no del hombre, sino de la tierra. La tierra misma clamó, los árboles, los océanos, el viento, todo lo que Dios había llamado bueno, ahora lloraba bajo el peso del pecado. Los ángeles que no habían caído lo oyeron, los arcángeles lo notaron, y el cielo respondió. Miguel, Gabriel, Rafael y Uriel, pilares de la justicia divina, fueron convocados, no para consolar, sino para actuar. Sus espadas no eran para presumir, eran para separar. Enoc fue llamado de nuevo, no como un espectador, como una voz. Dios le dijo, da la sentencia, preséntate ante los vigilantes, muéstrales el pergamino, pronuncia las palabras. Y así lo hizo. Fue hacia ellos, estos poderosos seres que ahora temblaban como hojas en una tormenta. No les dio consuelo, ninguna concesión. Nunca debiste vivir entre la carne, declaró. Nunca debiste revelar los secretos de los cielos. Su destino estaba sellado, sus hijos morirían, sus nombres, borrados. Azazel, el corruptor, fue enterrado vivo en el desierto de Dudael, encadenado bajo rocas afiladas, cegado por la oscuridad hasta el día del juicio eterno. ¿Y los demás? Condenados a 70 generaciones de prisión bajo tierra. Los Nefilim se destrozarían en la batalla. No quedaría ni uno solo. Ni un solo grito se oiría desde el cielo en su defensa. Y la humanidad se ahogaría. Pero de un solo hombre surgiría un nuevo mundo. Noé, justo en una generación de monstruos, elegido, guiado, preparado. El diluvio inundaría el mundo, pero no el recuerdo. Por eso se le ordenó a Enoc escribirlo todo, para este momento, para ti, para los corazones que aún están dispuestos a ver más allá del velo, porque el juicio no comienza con la ira, sino con la verdad. Y la verdad, una vez vista, exige una respuesta. Hay lugares que no están destinados a ser vistos por ojos mortales. Sin embargo, Enoc fue llevado allí, no como ladrón, sino como testigo. Vio la prisión de los caídos, oscura, interminable, ardiendo con cadenas de fuego y silencio. Sus alas, antaño gloriosas, ahora destrozadas. Sus voces, antaño divinas, ahora ahogadas por el arrepentimiento. Estas no eran leyendas, eran sentencias vivientes. Enoc caminó entre ellos, guiado por ángeles, con el alma temblando bajo el peso de las consecuencias eternas.
Contempló lo que sucede cuando se profana la divinidad, y aún así, siguió escribiendo. Más allá de la prisión, había algo aún más aterrador. Justicia sin filtros. Enoc vio el trono, un asiento envuelto en llamas, rodeado de ríos de fuego que danzaban al ritmo de la voluntad divina. En él se sentaba el Altísimo, no como una deidad distante, sino como juez. A su alrededor, miles de ángeles no cantaban dulces canciones, sino declaraciones, proclamaciones de santidad, de justicia, de ira. Enoc se inclinó, sin aliento por el asombro. Este no era un lugar para negociar, era un tribunal donde la eternidad se decidía en silencio. El Altísimo le mostró a Enoc el destino de los espíritus de los Nefilim. Aunque sus cuerpos fueran destruidos, su esencia, sus espíritus, permanecería, y no en paz. Estos espíritus vagarían por la tierra como fuerzas malévolas, invisibles, inquietos, llenos de ira, atormentarían a los vivos, susurrarían mentiras, sembrarían el caos, serían conocidos como los espíritus malignos, fantasmas de la rebelión, sombras de un crimen tan antiguo que olvidamos su origen. Pero Enoc lo recordaba, y su tinta ardía con profecía. Entonces vinieron las visiones de lo que podría ser. Se le mostró el final y el principio, un mundo restaurado, una tierra donde la justicia florece como un árbol. Los justos caminan en la luz, sin miedo, niños jugando en paz, montañas cantando, océanos alabando, un jardín rehecho. Esto no era una fantasía, era la promesa al final del juicio, pero solo después de la purificación, solo después del fuego. Dios no había terminado, apenas estaba comenzando. Enoc también vio los libros, rollos tras rollos, grabados con cada aliento, cada acción, cada pensamiento de la humanidad. Nada oculto, nada perdido. El bien registrado para su recompensa, el mal marcado para la ruina. Vio cómo incluso la sabiduría había descendido una vez, buscando un hogar en los corazones de los hombres, solo para ser rechazada. Y así regresó al cielo, llorando. Enoc también lloró, no de tristeza, sino de comprensión. No sufrimos porque nos olviden, sufrimos porque olvidamos. Entonces apareció el Hijo del Hombre, una figura de gloria inimaginable, sentado en un trono de juicio, su rostro radiante como el sol, su voz, un maremoto. Todas las naciones se reunieron ante él. Reyes, mendigos, profetas, mentirosos, sin títulos, sin excusas, solo la verdad. Se abrieron los libros, se pronunciaron nombres, se revelaron los destinos. Los malvados intentaron esconderse, pero no había sombra a la que refugiarse. Los justos permanecieron en la luz, con un gozo incontenible. Y Enoc observó, con el corazón ardiendo y el alma lista, porque el Hijo del Hombre no solo era juez, sino restaurador. Donde había ceniza, sembró vida. Donde había cadenas, proclamó libertad. Donde había heridas, derramó sanidad. Extendió su mano y declaró un nuevo reino. Uno no construido por el hombre, sino por el cielo. Uno no limitado por el tiempo, sino por la eternidad. Y en ese momento, Enoc comprendió. Esto no era solo profecía, era el destino, y estaba por venir. La historia de Enoc no es solo un relato antiguo, es un espejo, un llamado a despertar, a recordar quiénes somos y con quién debemos caminar. Has visto la caída, el juicio y la promesa de restauración. Ahora te toca elegir la luz, andar en la verdad y preparar tu alma para lo que viene. Suscríbete al canal, sigue a Jesús y deja que su justicia y misericordia moldeen tu camino. Soy Oliver, y llevo estas verdades no como mitos, sino como una misión. Gracias por acompañarme en este camino. Mantente despierto, mantente fiel, y hasta la próxima, que tu espíritu brille más que la oscuridad que te rodea.